Buenos días, otra vez ya estamos por aquí. Vamos a ver que tenemos los controles de voz todo correcto. Bueno, efectivamente. Bueno, pues vamos a continuar el maravilloso mundo, como dijimos ayer, de lo que ha sido la Guerra de los 100 años. Digo maravilloso mundo porque es que a mí, yo es que de verdad estoy enamorada de la historia. Pero avanzo, en breve, también empezaré a publicar sobre la historia de la música, súper importante, porque también es cultura, y yo como pianista, compositora, pues la verdad no voy a dejar de lado otra faceta de mi vida que para mí es súper importante, la creación de música para piano, orquesta, y bueno, últimamente también con temas de sintetizadores, música electrónica que me fascina, pero bueno, es un avance. Quedan muchas cosas todavía por hacer, pero básicamente quiero consolidar un canal abierto a todo tipo de público y que os encontréis a gusto. Bueno, pues vamos a seguir. Nos quedamos ayer que íbamos a empezar en los orígenes del conflicto, ¿vale? A ver, el servicio militar, que dependía de la renta y además dividía a los hombres de 16 hasta los 60 años en grupos de armamento diferentes según los ingresos que tenían, aquellos que no deseaban participar en las expediciones al continente podían hacerlo pagando cierta cantidad de dinero. Los comisarios reales recorrían el reino para emplear al ejército con los reclutas que consideraban en aquellos momentos mejores. El principal cambio de los ejércitos feudales de las décadas del 1310 a 1330, en el espacio de unos 20 años, o sea, 2 décadas, fue la reducción de la proporción de caballeros, es decir, especialmente de la caballería pesada respecto del resto de combatientes. La principal causa fue la disminución del número de terratenientes que podían costear un caro equipo de caballero. Se amplió por ello el número de reclutas de clases sociales menos pudientes, que se armaban con menos coste. Estos formaban la infantería, en la que incluían arqueros y ballesteros. Cada parroquia debía proveer cierto número de hombres entrenados y equipados a los que solamente se les pagaba una soldada y habían de combatir en el extranjero. El rey podía exigir a todo terrateniente con rentas superiores de 40 libras esterlinas que acudiesen a servir militarmente, y como en Francia tenían potestad para movilizar la población entera. En la infantería se nutría esencialmente de hombres con rentas inferiores, que venían a hallarse alrededor o en torno a las 15 libras, y que servían como arqueros armados o de espada, ¿vale? Los peones provenían de las capas altas del campesinado, pues debían equiparse por su cuenta y aportar asimismo la jaca que empleaban para desplazarse. La jaca es el caballo, ¿vale? Era una infantería montada muy móvil. La caballería ligera también la formaban en general terratenientes, y sus miembros portaban el peto de cuero, un casco, unos guanteletes de hierro y una espada y un puñal y una lanza. Los arqueros que iban a caballo también solían ser terratenientes que llevaban un arco largo de 2 metros de longitud, muy eficaz y mortífero en las batallas de la Guerra de los 100 años. Es verdad, es cierto que hay una imagen en la película de Juana de Arco de Luc Besson con Mila Jovovich que, por cierto, me fascinó. Esa forma de... ¿Cómo lo digo? Ese proyecto, ¿vale? Lo que es... básicamente me fascinó lo que es la imagen, cómo recrea al personaje. O sea, ahí sí que yo me veo una fidelidad absoluta a lo que yo, o en la imagen que yo tengo, por lo que he leído, por los libros exactamente, de lo que sería la Juana de Arco total de aquella historia, ¿vale? Y efectivamente hay una escena en la que salen precisamente los arqueros que están llegando a su aldea de Don Remy, los ingleses, para quemarla, y lanzan flechas a una gran longitud con unos arcos enormes, efectivamente que tendrán 2 metros de largo, de extremo a extremo. Efectivamente, eso con las flechas además iban incendiadas con fuego, eso ardía todo lo que pillaba por medio, y sale esa escena que a mí de verdad además me impresionó mucho. Recomiendo ver esa película porque además paisajísticamente esa película tiene una foto y una edición brutal. Disculpadme, es que no sé qué me pasa con las gafas, me las noto torcidas así. Joder, la nariz, lo siento, estoy muy tonta hoy. Bueno, pues lo que os decía, que
que una calidad de fotogramas impresionante, por no hablar de la banda sonora. Bueno, la película en sí merece la pena. Bueno, el caso, pues sigamos. La infantería, como decíamos, se nutría especialmente, como hemos dicho, de hombres con rentas inferiores a 15 libras. Los peones, como decíamos, provenían también de capas altas del campesinado, también los arqueros venían de la zona que eran de terratenientes, que además tenían el arco, como hemos dicho, y además, bueno, solían colocarse en prietas filas, o sea, se agrupaban en prietas filas en los flancos del ejército, protegiendo las empalizadas de estacas, carretas u otros obstáculos. Estos eran capaces, además, de lanzar 6 flechas por minuto, que solían diezmar a la caballería enemiga. O sea, imaginaros, 6 flechas por minuto, o sea, tiraban rápido. O sea, estos grupos, además de arqueros, sustituyeron entre 1320 y 1330 a los ballesteros, que también combatían a pie, pero que solamente podían disparar un virote de cada 3 flechas de arquero, ¿vale? Las demás clases sociales eran las que suministraban el grueso de los arqueros a pie, lanceros y espadachines. El ejército inglés estaba mejor preparado para la defensa que para el ataque, por ejemplo. En cuanto a las flotas, eran necesarias tanto para los combates en el mar como para transportar soldados a Francia. El rey tenía derecho a exigir a los armadores el uso militar de sus naves sin pagar por ello, mientras que los soldados embarcados, que solían ser igual al número de los marineros, eran generalmente voluntarios. El sueldo, además, como marinos que participan en operaciones, estaban obligados por el derecho real a reclamar su servicio. El rey además contaba con los propios navíos y la obligación de servir a otros, pero la mayoría de los que servían en la guerra francesa eran mercantes requisados para las operaciones. También se usaban barcos extranjeros contratados para operaciones especiales como el traslado de grandes ejércitos al continente. Vamos a ver ya en sí los orígenes del conflicto. Pues esto es muy sencillo. Es difícil establecer unas causas claras y definidas como origen de este largo conflicto. De hecho, fueron cambiando a lo largo del mismo, ya que se libró de forma intermitente y fueron combinando también protagonistas principales. En las causas remotas vamos a hallar la rivalidad entre Francia e Inglaterra, que provenía además de la batalla de Hastings en el año 1066, cuando en la victoria el duque Guillermo de Normandía le permitió adueñarse de Inglaterra. Ahora los normandos, como reyes de esa extensa nación, con amplios dominios a ambos lados del Canal de la Mancha, exigían al rey francés un tratamiento paritario de igualdad, mientras que desde el punto de vista de Francia primaba la condición del ducado de Normandía, ducado de Bretaña y ducado de Aquitania como vasallos del monarca galo, quitando relevancia al ascenso al trono real. Vamos a ver, esto es importante, al trono real, porque aquí había unos cuadros cronológicos importantes, al trono real de los normandos, que no les eximía del preceptivo tradicional homenaje al vasallaje de los titulares tales ducados que habían de prestar a la corona de Francia. Es decir, el dominio angevino durante los siglos XII y XIII llegaba desde la frontera de Escocia e Irlanda hasta los Pirineos, y ya con Felipe II de Francia lograría mermar este dominio tras la anexión del ducado de Anjou y de Normandía a la corona francesa, que ocurrió entre 1199 y 1217. Las causas políticas eran principalmente los derechos dinásticos. Tras los vaivenes sucesorios, disculpad un segundito que necesito beber, os lo recomiendo, un té fresquito verde con limón, está buenísimo. Es que cuando hablo me entra sed. Bueno, sigo. Hablábamos de los derechos dinásticos. Tras los vaivenes sucesorios en el trono francés, tras el reinado de Felipe IV de Francia y Juana I de Navarra, su primer hijo Luis X de Francia y I de Navarra, en 1316, dejaba un efímero heredero, que era Juan I de Francia y de Navarra. El póstumo, porque a los pocos días también desaparecería. Desde Hugo Capeto en el año 987 no se había planteado el problema sucesorio similar. A pesar de que Luis tuvo más descendientes como Juana II de Navarra, ninguno de los hermanos, o sea, como Felipe IV de Francia y II de Navarra, que gobernó del 1316 al 322, y Carlos IV de Francia y I de Navarra del 322 al 328, hablo del año 1000, cedieron el paso al trono a su sobrina, aún menor por entonces, y se sucedieron en el mismo. El
argumento para tal rechazo entonces eran las dudas sobre la legitimidad de Juana y tras este escándalo en la Torre de Nesle que implicaba a Margarita de Borgoña, sin embargo la sucesión femenina no era en sí mismo el problema. Tras los reinados de otros hermanos más, como Luis X y Felipe V y Carlos IV, ambos sin descendientes varones habrían tenido derecho igualmente al trono de la hermana de todos ellos, Isabel, casada con Eduardo II de Inglaterra. Ello hubiera supuesto la unión bajo el mismo trono de los dos reinos, tanto de Inglaterra como Francia. Algo análogo ya había sucedido entre Francia y Navarra, con el matrimonio de Felipe IV y Juana I, con la importante salvedad de que Navarra en sí misma era un territorio menor al inglés, insular, que además también mantenía anejo al trono el señorío sobre varios territorios condales franceses. En definitiva, los hijos de Felipe IV y Juana I se extinguían la línea masculina de la dinastía Capeta y, puestos a aceptar la línea femenina de Eduardo III de Inglaterra, presentaba mayores derechos, como que Carlos II de Navarra, hijo de Felipe de Breux y de Juana II, también presentarán sus aspiraciones y los derechos al trono, aunque siempre reconociendo la precedencia del inglés. La fusión además bajo su corona en Navarra y el condado normando de Breux servirá para acicate para que los ingleses y navarros, al menos durante la primera etapa, vayan en contra una monarquía francesa, ¿vale? Además confluye en este momento, por razones similares, la sucesión del ducado de Borgoña y de Flandes, ambos de los mismos actores, y por las mismas razones mantienen sus aspiraciones y derechos a la sucesión. Vamos a ver. Con esto quedaría esta parte, si no me equivoco, esto va aquí. Vale, un segundito. Mirad, voy a hacer una cosita que a mí me sirve de bastante ayuda y es marcarlo con un post-it. Os parecerá la tontería las interrupciones, lo marco con un post-it y así no me despisto de donde estoy leyendo. Sería guay tener un teleprompter, pero son carísimos por lo que he visto. Entonces, ¿yo para qué me voy a gastar un dinero si yo ahora mismo no estoy financiada por YouTube? El día que YouTube me pague y me admita en su programa de socios, pues me pienso lo del teleprompter, pero de momento va a ser que yo os lo leo y vosotros lo escucháis. Bueno, es un detalle, ¿eh? Bueno, seguimos. Vamos a ver en cuanto a las causas culturales, ¿vale? El progreso económico europeo medieval se frenó a comienzos del siglo XIV. Esto ya lo sabíamos porque lo hemos visto en capítulos anteriores. Los avances técnicos y los desbroces de los bosques permitieron además crecer a la población desde el siglo X en Europa occidental. Pero algunas regiones produjeron o su producción dejó de bastar para alimentar a las superpoblaciones que tenían. Recordad que ya para aquellos años, por ejemplo, Francia realmente estaba superpoblada, tenían millones, o sea, increíble, ¿vale? En algunas regiones, como hemos dicho, no daba para alimentar a las poblaciones a partir de finales del siglo XIII. La división de las parcelas conducía al minifundio. La superficie media de los predios menguó en los tercios que van del año 1240 a 1310. Algunas de las regiones como Flandes estaban superpobladas. Cuando hablo de Flandes, esto del área que incluye los Países Bajos, tanto Holanda como Bélgica, ¿vale? La región de Flandes, ¿vale? Los Países Bajos, es que se le llaman así, ¿vale? Estaban superpobladas, en especial por la escasa productividad de alimentos. En este caso se trató, además, de ganar tierras cultivables al mar, es decir, entrometerse en el mar para poder seguir cultivando, de forma que se pudiese importar alimentos que no se producían allí. El 46% de los campesinos ingleses tenían en 1279 terrenos interiores con 5 hectáreas, que se consideraban una extensión mínima para poder alimentar a una familia, por ejemplo, de 5 miembros. La situación era muy similar en Francia. En Garges, población próxima a París, en 1311, los tercios de los habitantes tenían
menos de 34 áreas incluidas en la planta de la casa, que ocupaba casi 20. En esta situación, cualquier catástrofe natural podía arruinar a las familias. La población rural se empobrecía y el precio de los productos agrícolas menguaba y los ingresos de la nobleza disminuían, a tiempo que crecía la presión fiscal, lo que atizó la tensión entre la población y el agro, el campo, ¿vale? Porque claro, si no había para comer, imaginaros, tampoco habría para pagar impuestos. Dejadme un segundito. Hoy me estoy interrumpiendo mucho, yo ya lo siento, chicos, pero es que esto es por posición económica y ergonómica, que si no me duele la espalda y ya lo que nos faltaba. A ver, muchos campesinos buscaron trabajos estacionales en las ciudades por salarios míseros. Hombre, evidentemente los salarios que tenemos hoy en día nada que ver con lo que había en aquellas épocas, y esto es importante que se sepa, porque claro, o sea, todo esto, o sea, hoy vivimos, digo yo, como en un lujo, y hay que valorar lo que se tiene, que se puede mejorar siempre, por supuesto, pero a los que quieren o tienen nostalgia de volver a los periodos de Atapuerca, pues que echen un poquito el ojo al dato, a la historia, porque sin historia, como digo yo, vais a meter la pata. Bueno, pues eso. La pequeña edad de hielo, que esto fue un problema que tuvo Inglaterra, también perjudicó a las cosechas, que dada la presión demográfica causó hambrunas como no se veían desde el siglo XII en el norte de Europa, que fueron entre los años entre 1314, 1315 y 16. Ypres perdió el 10% de la población y Brujas el 5%, allá por 1316. El crecimiento de las ciudades agudizó la falta de alimento. El abastecimiento además dependía del comercio. Por otra parte, los consumidores, que se habían habituado al nivel de vida superior anterior debido a la prosperidad que había habido, exigían alimentos más variados y abundantes. La nobleza se habituó al consumo del vino y todas las clases sociales se habituaron al companagium, alimento que acompañaba el pan, o sea, era pan y vino. Pan y vino, así no me extraña que se cogieran las cogorzas que se cogían, porque si no había comida, bebían, ¿vale? El enriquecimiento de la sociedad y las nuevas demandas de productos más caros hicieron que los campesinos diversificasen la producción agrícola. Los viñedos crecieron, la demanda del vino, en especial en el norte y en el este de Francia, que son grandes bodegueros, por cierto, esto es muy importante, es una tierra tan fértil como la española, y en la Mediterránea, tiene muchísima riqueza gastronómica. Y aumentaron también el cultivo de la planta en el ducado, mientras los duques de Borgoña favorecieron la producción y exportación de vinos del Benaue. Pero la diversificación de la producción también tuvo un efecto nocivo, redujo la producción de los productos básicos agrícolas. La incapacidad del Estado para poder o imponer tributos ante la oposición de las asambleas territoriales y conseguir créditos hizo que se emplease el cambio de la ley de la moneda para equilibrar el presupuesto, lo que suponía reducir la deuda estatal a cambio de devaluar la moneda. La corona además aplicó devaluaciones en varias ocasiones durante la guerra con Inglaterra, allá por los años 1318, 1329, en el 1337, en el 1343, en el 46, en el 60, en el 418, en el 423, en el 426 y en el 1429. La moneda inglesa, por el contrario, se mantuvo bastante estable. La penúltima devaluación fue muy intensa. El delfín Carlos de Valois aumentó el valor de la moneda en unos 3.500%. Esto a su vez comportó la reducción de las rentas de los terratenientes fijados por contrato. La guerra se presentó como medio para que la nobleza compensase de alguna forma la mengua de sus rentas. El cobro de rescates de cautivos, el pillaje, el aumento de impuestos, la justificación de costear la contienda suponía ingresos adicionales. Esto hizo que la nobleza en general, inglesa en particular, saliese más perjudicada por la mengua de las rentas obtenidas de los campesinos y adoptasen una actitud bastante más belicista. Por su parte, el conflicto también apareció al rey francés Felipe VI un buen medio para mejorar la situación del erario, pues permitía recaudar impuestos extraordinarios. Vamos a ver la zona de influencia económica y la cultura francesa e inglesa, en las dos, ¿vale? Porque efectivamente había zonas de una gran influencia. Un segundito, por favor, que me llaman y tengo que cogerlo. Bueno, en cuanto a las zonas de influencia, como hemos dicho,
La modernización del sistema jurídico, que esto también era muy importante, había empezado en el reinado de Luis IX, ¿vale? Que atrajo además a su órbita cultural francesa numerosos territorios colindantes. La influencia se debió tanto a la cercanía lingüística como a la debilidad de los emperadores que sucedieron a Federico II de Hohenstaufen en la segunda mitad del siglo XIII y la magnificencia de los reyes franceses, dispuestos encima a conceder pensiones a ciertos señores colindantes del imperio. En el vecino Sacro Imperio Romano Germánico, las ciudades del Delfinado y el Condado de Borgoña recurrieron a la justicia real francesa para resolver algunos litigios. Así el rey envió al baile de Masson y a Lyon a resolver ciertas diferencias contra el senescal de Beccaris y a Vivier en Valence, en las misiones similares. Los reyes franceses atrajeron a la nobleza de estas regiones concediéndoles rentas y vinculándolas al reino mediante hábiles matrimonios. El homenaje de los condes de Saboya rindieron al rey de Francia a cambio de la concesión de pensiones a la muerte heroica de Crécy, rey de la Bohemia, Juan de Luxemburgo, suegro además de Juan el Bueno, y en venta del Delfinado al nieto de Felipe VI, el conde Humberto II, arruinado por ser incapaz de recaudar impuestos y sin herederos tras la muerte de su único hijo, que además son paradigmas de este fenómeno. Por el contrario, los reyes ingleses les suponía un problema de ser vasallos de soberanos franceses y en virtud de la posesión que tenían en la Guyena, de cualquier desacuerdo con estos se dirimía en París y por ello generalmente en su contra. ¿Qué pasaba? Que evidentemente en las zonas en las que vivían los ingleses, zonas francesas, el problema es que tenían que ser vasallos de monarquía francesa y no estaban dispuestos, lógicamente. Es como si aquí, por ejemplo, en Ceuta o en Melilla nos quiere ser soberano Mohamed VI de Marruecos y evidentemente los ciudadanos ceutíes, que son españoles, no van a querer una monarquía marroquí, lógicamente. Pues esto es algo parecido, pero como lo que sucedía con Francia e Inglaterra. Total, que el crecimiento económico hizo que ciertas regiones comenzasen a depender de algunos de estos dos reinos. Por entonces la vía principal de transporte de mercancías era la fluvial y la marítima. El condado de la Champaña, Borgoña, abastecían a París por el Sena. El río Sena tenía un gran caudal y tiene un gran caudal. Sus afluentes eran además consecuencia profranceses. Normandía estaba dividida, pues por el borde de la región económica parisina y la delindante con el Canal de la Mancha. Disculpad, es que me ha dado un ataque de tos. Perdonad, a ver si me... Es que se me ha ido la saliva por el otro lado, disculpadme. Lo que estaba diciendo, el Canal de la Mancha, la zona estratégica de Francia, la verdad que está muy bien situada, porque efectivamente son grandes navieros, son grandes compañías mercantes y claro, ese Canal de la Mancha lo han estado frecuentando durante muchísimos años, amén de los templarios que hacían todas esas rutas. Evidentemente los ingleses también tienen esa contrapartida, porque aunque sean isla, son navieros, es decir, manejan la destreza de surcar los mares, ¿no? Y de hecho han hecho muchas conquistas. En cuanto al lado mercantil, cada vez más importante a merced de estas mejoras técnicas navales que permitieron a las naves italianas circunnavegar la península ibérica cada vez con más facilidad, el ducado de Aquitania, que exportaba vino a Inglaterra, a Bretaña y exportaba sal a Flandes y que importaba lana inglesa, se hallaba en consecuencias en la zona de influencia inglesa. Los flamencos además deseaban liberarse de la presión fiscal francesa. Se rebelaron varias veces contra el rey de Francia, lo que originó una serie de batallas como en Courtrai en 1302, en Montpellier en 1304, en Gazelle en 1328 y con la colaboración del rey de Inglaterra en 1340 reconocieron a Eduardo III como el legítimo rey de Francia. Tanto Francia como Inglaterra buscaban ampliar sus territorios para concentrar los ingresos fiscales y mejorar el estado de sus erarios. Las intrigas y los correspondientes monarcas por hacerse con el dominio de la Guyena, Bretaña y Flandes desataron la larga guerra entre dos reinos que duró 116 años. La cuestión dinástica. El problema dinástico surgió en 1328 y se originó realmente
una década antes. Luis X de Francia, como hemos dicho, falleció en 1316, tan solo 18 meses después de que su padre Felipe el Hermoso había fallecido. Marcó el fin de una larga época denominada del Milagro Capeto, que había durado desde el año 987 a 1316 y durante el cual los sucesivos reyes siempre habían tenido un hijo varón al que dejar en el reino la herencia. La existencia de un primogénito varón con experiencia del gobierno por haber estado asociado a la gestión estatal de vida de su padre había dado gran estabilidad a la política francesa durante 3 siglos, quiero decir. No sé por qué he dicho años, pero eran siglos. La tradición había asentado que la sucesión de los capetos al trono eran de varón a varón. Y si bien existía un sistema defendido por la sucesión, los reyes no habían llegado a definir legalmente el sistema de transición de la corona ni existían precedentes de reyes que solamente hubiesen dejado hijas para sucederlos. Por el contrario, Luis X solo tuvo una hija, la primera de su primera esposa, Margarita de Borgoña, condenada por infidelidad, Juana de Navarra. Ya difunto el rey, la segunda mujer había tenido un hijo, Juan el Póstumo, y apenas sobrevivió 4 días al parto. Por primera vez el heredero de la corona francesa era una mujer, que era Juana de Navarra. La decisión que se tomó entonces sirvió de precedente a la posterior, en 1328. La infidelidad de la reina Margarita sirvió de mero pretexto para avivar el derecho de la sucesión de Juana y entregar el trono al hermano del difunto Luis, Felipe V, que había sido regente durante el embarazo de su cuñada y dio el golpe de estado, y que pese a la protesta de algunos nobles fue aprobado en la Asamblea de los varones burgueses y profesores de la Universidad de París. La usurpación y la ruptura con la tradición feudal que hubiese hecho reina Juana disgustaron a poderosos señores del reino, que se ausentaron de la coronación de Felipe en Reims el 9 de enero de 1317, pero no lo suficiente como para animarlos a tomar las armas contra él. Felipe logró acallar un poco a los adversarios. En realidad, la elección de Felipe y el arrumbamiento de su sobrina se debieron al temor de que éste acabase desposando a un extranjero que pudiese terminar por hacerse con el poder del reino. Los capetos habían aumentado sus posesiones, haciendo que de ellas sus vasallos muertos sin herederos varones pasasen a la corona. Felipe IV precisamente había incluido una cláusula de masculinidad poco antes de morir, lo que hizo que el infantado de Poitiers pudiese volver a la corona en caso de que su señor careciese de heredero varón. No fue la ley sálica la que se aplicó para escoger al nuevo rey. Se apareció como justificación 30 años después, hacia 1350, en la obra de un fraile benedictino en la abadía de Saint-Denis, que redactó la crónica oficial del reino, que mencionó como justificación el advenimiento de Felipe V en medio de una lucha propagandística que éste libraba por entonces con Eduardo III de Inglaterra. La ley data además en tiempos de los francos y excluía a las mujeres de la tierra sálica, adjetivo que proviene del río Sala y moderno Ixelles, en los Países Bajos, lugar donde el asentamiento de los francos salios estaba ubicado. Recuperada y empleada como argumento a peso a su favor de la legitimidad del rey y de las disputas de la época, aunque hacía ya tiempo que la herencia femenina de los feudos se aplicaba sin problemas, los juristas de la corona, que la hicieron electiva al estilo de la imperial o papal, en realidad rompieron con la tradición feudal, lo que permitía la herencia femenina, a la que causaban un gran escándalo. Felipe V reinó poco tiempo y falleció también sin heredero varón, lo que heredó el trono su hermano menor, el Benjamín de la familia, Carlos IV, aprovechando precedente que había sentado Felipe en 1316, fue coronado en 1322. Había sido uno de los firmes defensores de su sobrina Juana, pero en esta ocasión no solo apartó a Juana del trono, sino que también a las hijas de su hermano Felipe recién fallecido. Esta vez el traspaso de poder no suscitó quejas. Su reinado fue también breve, de 6 años, y antes de morir, dado que su tercera esposa estaba embarazada, encargó a la nobleza que hiciese rey a su hijo si resultaba ser varón, y que escogiese por sí misma el nuevo soberano en caso de ser mujer. El recién nacido resultó ser mujer, por lo que fue apartada de la sucesión. Carlos, tercer hijo de Felipe el Hermoso, que había ceñido la corona francesa, murió también sin dejar heredero varón. En febrero de 1328 la situación sucesoria
sucesoria de la siguiente manera se quedó así. Isabel de Francia, última hija de Felipe el Hermoso, tenía a un hijo que será Eduardo III, rey de Inglaterra y gran señor feudal francés, entre tanto que el duque de Guyena y el conde de Poitiers, que postuló el título pese que a estos precedentes de los últimos años no dejaban claro si los derechos que no podía ejercer la madre podían pasar al hijo. Otro aspirante era el primo hermano de los últimos tres reyes, que era Felipe de Brex, rey de Navarra y esposo además de Juana, la hija de Luis X. Preferida en 1316, la nobleza sin embargo prefirió a Felipe VI de Valois por otro primo hermano de los últimos tres reyes. Este era hijo Carlos de Valois, el delfín de Francia, el hermano menor de Felipe el Hermoso y heredero en tanto por línea masculina de los Capetos, si bien por forma menos directa que Eduardo. Los tres pretendientes tenían firmes derechos al trono. Por los primeros tenían una desventaja por ser mucho más jóvenes y por supuesto porque además eran naturales del reino y ostentaban ya la regencia. Los pares de Francia se negaron a entregar la corona a un rey extranjero, lógicamente es lo que haría cualquiera en esa condición, ¿vale? Siguiendo el mismo criterio, ya se habían empleado 10 años antes o quizá temieron que si elegían a Eduardo en el gobierno quedase en manos de su intrigante madre, odiada en Francia, que además por entonces dominaba el de Inglaterra. Eduardo era por añadidura un Plantagenet y por ello sospechoso de ser un vasallo levantisco tendente a entrar en conflicto con la corona. Felipe, que había sido nombrado primero regente por los nobles, fue reconocido como rey tras el nacimiento de su hija póstuma o la hija póstuma de Carlos I, el 1 de abril. La elección no suscitó quejas en Francia. El nuevo rey tenía cierta experiencia y disfrutaba del apoyo de la nobleza y era conocido en la corte. La coronación se hizo el 29 de mayo. Felipe compensó a Juana de Brex con el reino de Navarra, cuya corona había ostentado los tres reyes franceses que le habían precedido, y si bien se guardó para sí Campaña o Champaña, de donde viene el champán, tenía el mismo origen y a cambio les cedió los condados de Angulema y de Mortain, y de valor inferior ciertas rentas que en realidad, dado que tanto en Navarra como en Champaña al heredarse una mujer era algo firmemente establecido, los territorios se hubiesen debido pasar a Juana. Esta era entonces de menor edad, pero cuando alcanzó la mayoría en 1336 refrendó el acuerdo y echó a su nombre años atrás. Eduardo III prestó homenaje a Felipe, si bien con notable reticencia y tardanza, varios premios por su ducado de Guyena y el de Poitiers, después de que lo amenazasen con una nueva confiscación en el ducado. El rey de Inglaterra se había reconocido vasallo de Felipe VI en junio de 1329 y había hecho incluso la concesión en la Guyena sin dejar por ello de reservarse el derecho a reclamar territorios confiscados arbitrariamente por los monarcas franceses. Esperaba por ello que el cambio de Felipe no se entrometiese en el conflicto anglo-escocés, pero no sucedió así. Felipe confirmó la ayuda francesa a David Bruce, ante la cual la actitud de Eduardo III volvió a proclamar sus derechos a la corona francesa, sirviéndose de pretexto para desencadenar la guerra contra Felipe. En realidad, la disputa dinástica fue un motivo secundario de la contienda. Hasta los tiempos de Enrique V de Inglaterra, un mero argumento de Eduardo III era reforzar su posición, pues el verdadero objetivo no era la corona de Francia, sino la soberanía de ciertos territorios franceses. Evidentemente, perdonad un segundito. Evidentemente que no es que Eduardo III pensase adueñarse de toda Francia, pero sí que lo que pretendía eran los reinos que los territorios que le correspondían por haberlos conquistado, básicamente. La disputa por la Guyena y el problema de la soberanía. La disputa por la Guyena tuvo un papel muy relevante incluso en la cuestión dinástica como detonante de esta guerra. La región era un problema notable para los reyes de Inglaterra y de Francia. El primero era vasallo del segundo en virtud de la posesión de este territorio, y el principio de la soberanía
Además, francesa, esto permitía en teoría apelar contra un dictamen dado en la región del Tribunal de París y no en Londres, cosa que hacían los vasallos del ducado cuando recibían los fallos con los que no estaban conformes, que los agentes del rey de Francia alentaban. Esto le permitía al rey francés anular las decisiones jurídicas que su homólogo inglés tomase en Aquitania, algo totalmente inaceptable para los ingleses, que buscaban administrar el territorio sin intromisión francesa. La soberanía del territorio quedó en disputa entre las dos coronas durante varias generaciones y fue el motivo principal de esta guerra. La primera confiscación francesa del territorio al rey inglés se produjo ya en 1294, cuando Felipe IV se las arrebató temporalmente a Eduardo I y que se las devolvió en 1297. El padre de Felipe VI había ocupado en 1323 una bastida inglesa en Saint-Sardos durante la expedición emprendida por orden de entonces el rey Carlos IV, y el lugar se encontraba en pleno ducado de la Guyena, lo que había suscitado infructuosas, vehementes quejas y recursos de Eduardo II de Inglaterra y del señor feudal de la zona, Raymond Bernard de Montpezat. Este último decidió tomar las armas el 16 de octubre de ese año, mientras que el procurador del soberano francés se encontraba en Saint-Sardos para firmar esta alianza. Se presentó al frente de sus huestes, reforzado por los soldados ingleses ante el caudillo, que atacó y arrasó al pueblo anejo. Pasó a las armas a la guarnición y ahorcó al representante de Carlos IV. La agresión sirvió de pretexto para que el Parlamento parisino confiscase el ducado de la Guyena en julio de 1324, arguyendo que su señor no había prestado el debido homenaje al rey. Seguidamente el monarca francés invadió casi toda Aquitania con facilidad, como ya había sucedido la vez anterior, si bien la devolvió a regañadientes en mayo de 1325 a petición del Papa Juan XXII y de su propia hermana, la reina de Inglaterra. Eduardo II había tenido que transigir para lograr que le devolviesen el ducado y había tenido que enviar a su hijo, el futuro Eduardo III, a que rindiese homenaje, y pese a ello Carlos pretendía amputar la Guyena y restituida el Agenais de Bazadais. Esto no sé qué región es exactamente. La evacuación real del ducado se había retrasado primero por los problemas dinásticos ingleses y luego por la falta de pago de las cantidades acordadas, tanto en el cambio del señor del ducado como en la indemnización bélica. Las dos confiscaciones pasajeras habían servido para someter la obediencia a un vasallo considerado por la corte francesa demasiado autónomo, pero la facilidad de la conquista dio la errónea impresión de que el gesto se podría repetir cuando fuese necesario. La situación pareció desentenderse o distenderse, mejor dicho, en 1327 con el advenimiento al trono inglés de Eduardo III, es decir, fallece Eduardo II, evidentemente Eduardo III pasa al poder y recuperó el ducado a cambio de prometer pagar la compensación de la guerra. Los franceses se resistieron pese a ello a devolver las tierras arrebatadas. Para obligar al nuevo rey inglés a rendir pleito homenaje, en este se avino a hacer el 6 de junio de 1329. Felipe VI hizo consignar durante la ceremonia un acto de vasallaje que no incluía las tierras separadas del ducado de Carlos IV, en especial el de Agenais. Eduardo, por su parte, consideró que el pleito homenaje no se privaba de reclamar las tierras perdidas, como en efecto hizo en los años siguientes. Para entonces la Guyena había quedado reducida a una franja costera en la que los agentes reales franceses no dejaban de actuar. Eduardo de Inglaterra, Eduardo III, se halló en la posición débil durante los primeros años de su reinado, hasta que una conjura de varones descontentos le permitió en noviembre de 1330 ajusticiar a Mortimer y desterrar a un remoto castillo a su madre y hacerse con el poder. Con ello lo obligó a mantener una actitud conciliadora con Felipe VI, y el 9 de marzo de 1331 confirmó que el homenaje se había hecho por sus posesiones francesas y que era además ligio. Los dos reyes se reunieron secretamente algunas semanas después para resolver los problemas pendientes: el trazado de las fronteras de la Guyena, por ejemplo, el tratamiento de los nobles exiliados y mantenerse fieles a Eduardo, y durante la confiscación del ducado la fijación de posibles indemnizaciones bélicas, que ello no llegaron a solventarse pese a las largas negociaciones que sucedieron. En cuanto a los frentes periféricos, tenemos que hablar de frentes en Escocia, en Artois, en Flandes. Dejarme un segundito. En Flandes
Sí, en estos tres ducados. Vamos a ver cómo lo estructuramos para que quede así un poquito claro. No obstante, yo siempre cuelgo en las descripciones los datos necesarios, básicos, para que podáis seguir el hilo de todo esto. Siempre recomiendo leer y escuchar para que se os queden fijados los conceptos. En cuanto a Escocia, ¿vale? Inglaterra hubo de afrontar la Segunda Guerra de la Independencia de Escocia, que se libró entre 1332 y 1357. Las guerras entre los dos reinos lindantes eran continuas desde finales del siglo XIII. El reino vecino había sido sometido al vasallaje en 1296, aprovechando la muerte sin herederos de los varones de Alejandro III mediante el matrimonio. Escocia estaba ligada también a Francia por la vieja alianza del 23 de octubre de 1295 con Roberto Bruce, que aplastó a la caballería inglesa en la batalla de Bannockburn en 1314. Muy superior además en número a las huestes del escocés, frente al ejército de hombres y armas desmontados protegidos con cargas enemigas a una fila de piqueros. Los ingleses copiaron este sistema de combate, disminuyeron el tamaño de la caballería y aumentaron el número de arqueros, y los hombres de armas que combatían a pie se protegían de las cargas de la caballería mediante estacas clavadas en el suelo. Los soldados se desplazaban a caballo para viajar más velozmente, como combatían fundamentalmente a pie. Las guerras escocesas también permitieron al ejército inglés ganar experiencia y solidez. Y yo, claro, leyendo esto me pregunto en lo que han quedado las guerras de ahora, porque las guerras de ahora ya veis cómo están todas motorizadas, incluso con drones, o sea, ya por combatir ni combaten, lanzan un misil y desaparece media población. A todo lo que hemos llegado, cuando no debería de haber ninguna guerra, ¿no? Esto es cuestión personal, ¿no? Sigamos, que me enrollo. Bueno, intento haceros a menos el contenido. Eduardo III de Inglaterra empleó esta nueva manera de luchar en las guerras escocesas y en la que sostuvo a Eduardo Balliol contra David II, hijo de Roberto Bruce. Este falleció en 1329, cuando su hijo David era un niño de 7 años, y animó a Eduardo III a intervenir en Escocia con su propio candidato Balliol, primero de manera indirecta y con dinero y soldados, y después abiertamente. La nueva táctica les permitió a los ingleses vencer en varias batallas importantes, entre ellas la de Dumpling Moor en 1332 y la de Halidon Hill en 1333. David II fue vencido. Huyó a Escocia y se refugió en Francia, donde le dio amparo Felipe VI. Eduardo Balliol fue coronado rey de Escocia y, en calidad de vasallo de Inglaterra, a la que creció las tierras del sur del fiordo del Forth. En este caso, o con escaso respaldo popular, el Papa Benedicto XII trató de conciliar a los reyes ingleses y franceses, pero no pudo impedir que Felipe ayudase económica y militarmente a David II a recuperar el trono escocés, al que despachó en primavera de 1336 algunas de las tropas que había reunido para emprender la cruzada, que finalmente no se llevó a cabo. Los preparativos franceses para sostener a los apurados partidarios de David II preocuparon a Inglaterra, lo que temió, e incluso la invasión francesa de Gran Bretaña. Los combates además se reanudaron de nuevo frente a la frontera anglo-escocesa en 1342, atizados por el monarca francés. La campaña de Escocia le permitió a Eduardo III tomar un ejército moderno, habituado además también a las nuevas tácticas militares, que también las empleaba en la caballería. Cabalgaba el saqueo de una forma en la que el contingente recorría grandes distancias y se dedicaba a devastar todo el territorio enemigo, y se había empleado también en Escocia hacer lo mismo. Vamos a ver los enfrentamientos de Artois. En el condado de Artois surgió una de las crisis sucesorias habituales de aquella época. El conde Roberto II falleció en 1302 sin dejar herederos varones. Heredó el feudo su hija Matilde, esposa de Otón IV de Borgoña y suegra de Felipe V y Carlos IV de Francia. Sin embargo, el nieto del difunto Roberto se sintió postergado y mal compensado, y reclamó varias veces, aunque en balde, que se le entregase el condado. Matilde falleció inopinadamente en noviembre de 1329. Cuando el Parlamento de París estaba revisando su nueva reclamación, algunos acusaron a Roberto de haberla envenenado. A las pocas semanas falleció también la hija heredera de Matilde,
que el condado pasó además al hermano de la reina, el duque de Borgoña. La documentación que presentó Roberto para respaldar sus pretensiones era falsa y el Parlamento finalmente falló en su contra en 1331. Se comenzaron a investigar a Roberto y se incluyeron en las tierras y después a este se le desapareció, rehusando comparecer ante sus investigadores. Finalmente se le desposeyó de las propiedades en abril de 1332, año que huyó a refugiarse con el duque de Brabante, que lo acogió durante 3 años de los demás nobles de la región que le obligaron a expulsarlo. Roberto acabó huyendo de su refugio de Inglaterra, cuando el rey lo reconoció también como soberano de Francia. Este sometimiento hizo esperar que la corte inglesa y otros grandes señores franceses siguiesen su ejemplo y reconociesen por rey a Eduardo III. En cuanto a Flandes, Flandes se hallaba a comienzos del siglo XIV en una tensión de equilibrio inestable para poder del conde y de la autonomía de grandes ciudades industriales como Brujas, Gante e Ypres. Entre la dependencia política de Francia y la pertenencia al condado y económica de Inglaterra, cuya lana abastecía a la industria textil, una revuelta político-social había estallado en Brujas en junio de 1323, que se extendió con toda facilidad por la costa del condado, atrayendo además sobre todo al campesinado acomodado que se encuadró en las ciudades con sus propios participantes, que expulsó además a los recaudadores de impuestos del conde y destruyó algunas de las casas de la nobleza. El burgomaestre de Brujas solicitó el auxilio de Eduardo III. El conde carecía además de ejército propio, por lo que no pudo sofocar por sí mismo el alzamiento. Acudió a hacer el pleito homenaje el condado de Felipe VI en 1328 y aprovechó el viaje para solicitar ayuda inmediata al rey contra los rebeldes. Los conflictos sociales hicieron intervenir militarmente a la corona francesa en agosto de 1328, aplastando a los rebeldes campesinos y artesanos en la batalla de Kassel, en la que 11.000 de ellos permanecieron en manos de la caballería francesa. La intervención militar estrechó los lazos entre Felipe VI de Francia y el conde Luis de Nevers, que había recuperado el condado a merced de su intervención del rey y lo conservó mediante el terror y lo socavó con la influencia inglesa. Vamos a ver las primeras desavenencias. A mediados del siglo XII, los duques normandos que sucedieron a la dinastía de Anjou, condes poderosos que poseían territorios en el oeste de Francia, el duque Eugenio Enrique de Plantagenet, casado con Leonor de Aquitania, accedió al trono inglés como Enrique II de Inglaterra, aportando además al reino británico sus posesiones y las de su mujer en el ducado de Aquitania. Felipe II de Francia, en su lucha por limitar el poder de los soberanos ingleses, apoyó también la rebelión de algunos de los hijos de Enrique II y la madre de ellos, Leonor de Aquitania, aunque la rebelión acabó no teniendo éxito. Ricardo Corazón de León, uno de los hijos que participó en la fracasada rebelión, sucedió en el trono a su padre en 1189. Por cierto, se me había olvidado hablar de este señor. Hablaremos también de Ricardo Corazón de León. En cuanto al Tratado de París, Enrique III de Inglaterra, entre 1207 y 1272, heredó el trono con tan solo 9 años, lo que trajo consigo un periodo de zozobras y temores que desembocó en el desfavorable Tratado de París de 1259. Enrique abdicaba desde forma formal al rey francés Luis IX de todas las posesiones de sus antepasados normandos, de los que todos los derechos que pudieran corresponderle. Esto incluía la pérdida de Normandía, de Anjou y de todas sus demás posesiones salvo Gascuña y Aquitania, que habían heredado por vía materna. Estas dos regiones quedaban sometidas al homenaje a una especie de pago de renta, tributo de Enrique que otorgaría al rey francés para conservarlas. Eduardo I, el primer rey de Inglaterra. Eduardo I no es que sea el primer rey de Inglaterra, hubo otros antes, pero vamos, me refiero a este periodo. Eduardo I de Inglaterra, hijo de Enrique III, se conformó con la situación del sometimiento, construyó una base de poder militar económico muy superior a la de su padre y quiso colocar de nuevo en su corona
en una posición de fuerza en el continente. Además, inició hostilidades contra Francia de Felipe III, que duraron 4 años, desde 1294 al 98, pero además, dedicado a consolidar su poder en el interior de la propia Inglaterra, no hizo nada más respecto a Francia. Cuando falleció, otro lapso de convulsiones azotó Inglaterra. Una Escocia fuerte, motivada y organizada, liderada por Robert de Bruce, venció a los ingleses en varias ocasiones, derrotando al sucesor Eduardo II y logrando la ansiada independencia de Escocia. Eduardo III empleó una nueva manera de luchar. En la guerra de Sansardos, Eduardo III, entre 1324 y 1325, se produjo esta guerra entre Francia e Inglaterra, conocida como los historiadores como la guerra de Sansardos, y el poblado donde tuvieron lugar las principales acciones. La corona inglesa pasó pronto a manos de Eduardo III, que era solo un niño, pero a pesar de todo no estaba dispuesto a dejarse vencer con tanta facilidad. El rey de Francia, Carlos IV, murió con sus antecesores sin dejar heredero varón. Vamos a hablar de la maldición de los Capetos, que era que parecía ser que no tenían descendencia de varones. La muerte de Carlos IV era el fin de la poderosa y prolongada dinastía de los Capetos. Había sido fundada por Hugo de Capeto en el 987 y había dado una larga serie de poderosos monarcas que incluía a Luis VI, Luis VII y Luis VIII, todos ellos comandantes de las cruzadas. Tras la muerte del rey, el siguiente San Luis, orientador y capitán de la cruzada contra los cátaros y la dinastía Capeto, tuvo otro poderoso rey, que era Felipe el Hermoso, casado con Juana la Loca española, ¿vale? Con él comenzó la decadencia. Felipe destruyó la antigua noble orden del Temple, como lo hemos dicho en muchos episodios. Os recuerdo que os remitáis a los capítulos de la Orden del Temple, que lo he editado tanto en castellano como en alemán, para que lo podáis escuchar. Llevando a juicio y a la hoguera a muchos de los dirigentes, en especial al gran maestre Jacques de Molay se escribe, Jacques de Molay. La tradición cuenta que de Molay, al pie sobre las llamas, cuando lo estaban consumiendo, maldijo a Felipe el Hermoso y al Papa y a la familia Capito, profetizando su pronta extinción en el olvido. ¿Por qué hizo esto Molay? Como hemos visto en los capítulos de la Orden del Temple, lo que pasaba era que Felipe Hermoso quedaba totalmente hipnotizado por los bienes y los caudales que tenían económicos la Orden del Temple y quería arrebatárselos. Entonces, como los propios templarios no quisieron, pues intentó destruirlos de la única forma que podía, que era quemándolos en la hoguera con la Santa Inquisición mediante acusaciones falsas, ¿vale? De que si homosexualidad, en fin, la cosa que siempre persigue en la historia a la gente que tiene poder, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, en efecto, Felipe IV murió en 1314 y en el curso del mismo año de la ejecución de los templarios tenía 3 hijos. El mayor era Luis X, el obstinado, que fue coronado en agosto de 1315 y murió a los pocos meses, mientras su esposa quedaba embarazada. El niño recién nacido iba a ser coronado con el nombre de Juan I. En razón de su corta edad, fue nombrado regente del hermano mediano de su padre, Felipe. El pequeño murió siendo bebé, por lo que se reconoce como Juan el Póstumo. Así, su tío Felipe debió ser el coronado de inmediato bajo el nombre de Felipe V el Largo. Este rey, además, aunque enérgico e inteligente, era débil de salud y falleció 5 años después, dejando 4 hijas que no podían heredar en virtud de la ley sálica, en el que él mismo invocó para poder suceder a su sobrino. Le sucedió entonces su tercer hijo, el tercer hijo de Felipe el Hermoso, que era Carlos Capeto, ¿vale?, que reinó bajo el nombre de Carlos IV. Su supuesta maldición, la de los templarios, terminó por cumplirse el 1 de febrero de 1328 al fallecer este rey, dejando 2 hijas, una póstuma y ningún varón por heredar, apenas 14 años, y luego 4 breves reinados de dinastía de Capetos que se habían extinguido. En cuanto a las intrigas y la declaración de guerra que van a tener lugar entre 1330 y 1337. Esto ya lo voy a dejar aquí para continuar mañana, porque como ya llevamos 50 minutos, no quiero tampoco que se alargue demasiado, porque lo interesante es que os quede un poquito el cuadro recogido de cómo fue esta tumultuosa sucesión de gobiernos, tanto franceses como ingleses,
durante esta confrontación y periodos de desequilibrio total en el estado de Francia. Bueno, la verdad es que es muy interesante, muy interesante, pero todavía no hemos llegado al apogeo de esta guerra, al mito, a todo lo que nos va a acercar nuestra querida y amadísima Santa Juana de Arco, a la que le debemos mucho de la historia y de la valentía de las mujeres. Bueno, pues lo dejamos aquí. Recordad, por favor, suscribiros. Me hace falta llegar a los 100.000 suscriptores porque me gustaría tener una gran amplitud en el canal. Como os dije, ya no es que solo vaya a hablar de historia, voy a hablar de ciencia, voy a hablar de filosofía, voy a hablar de música, de grandes compositores, de cómo en estos periodos se interactúa para que tengamos las piezas, el engranaje concreto en los periodos de tiempo, porque no eran cosas difusas. Mientras estaba germinando una guerra, estaban apareciendo pensadores en un lado, teólogos en otro, científicos en otro. O sea, es que es todo un totus revolutum. Por eso es tan importante encuadrar y que encajen las piezas en el engranaje histórico. Creo que cuanto más afianzados queden estos conocimientos, la cultura general será mucho más grande y os ayudará muchísimo a mantener conversaciones interesantes. Y si te interesa incluir algo, dejo la caseta de comentarios abiertos para que me digas en este periodo actual de qué personaje que te llame la atención te gustaría hablar, o qué echas en falta, o qué te gustaría en que se profundizase. Me ayuda mucho a crecer y sobre todo me ayuda a investigar, porque en fin de cuentas esto es todo una investigación pura y dura, con datos reales, con verdad y con integridad. Un besito y hasta mañana.